hay olas. ¿Y qué más hay? Yo veo olas amenazantes, como que Ajá. pueden intimidar a la persona Sí. que está en una barca frágil moviéndose a la deriva del viento y de las olas y del agua. Claro. Y La a realidad pesar una de la tormenta. oscuridad hay una luz, ¿no? Muy bien. Hay una luz. ¿De dónde viene esa luz? Del cielo. Resplandor de Jesús. Sí. No se ve muy bien en esa foto, pero es un faro. Ah, Es un faro. ¿Es no, un no qué? se ve. Faro. Es un faro. Es un faro. Esa foto no se ve bien, pero es la luz del faro, ¿no? Ok. Y también vemos un timón, ¿no? Sí. ¿Qué hace el timón? O sea, ¿qué es? No lo maneja nadie el timón, aparentemente. No Ajá, sé si el sí. hombre está agarrado del timón o no. Claro, sí, sí, sí. A la Da la, deriva. da la sensación que el barco se está moviendo mucho. Ajá, exactamente, está inclinado, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Y- Bueno, vamos a la próxima, Mary. Entonces, para pensar, este versículo me encantó, Salmo 107. Y antes de este versículo, el 29, quiero leer lo que dice. Los marineros dijeron, Señor, socorro, clamaron en medio de su dificultad. Y él los salvó de su aflicción. Acá dice, cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y él los guió al puerto anhelado. Bueno, ahora vamos a ver sobre algunas cosas en esa tormenta, pero primero quiero pensar en distintos, antes de poner esto, Mary, vamos a quedarnos acá. Quiero que piensen en algunos tipos de tormentas. Hay todo tipo de tormenta. Hay pérdidas, problemas económicos, problemas en la familia, la pareja, enfermedades, divorcio, una crisis inesperada. Sí. También hay tormentas relacionales que causan corazones rotos, heridas profundas. También hay tormentas donde el temor y la ansiedad, la inseguridad, la culpa, la soledad, la depresión está. También hay tormentas causadas por nuestros pecados y por los pecados de otros. Entonces hay tormentas que pasan a otros y quizá eso es lo difícil. Cuando pasa una tormenta a nuestros hijos, a un ser querido. Entonces estoy pensando en todos los tipos de tormentas que puede haber. Hace como 5 años ya mi hijo mayor pasó por un divorcio muy, muy doloroso, con 4 nietos involucrados. Entonces, para mí, esto fue una tormenta más difícil porque no es mi tormenta, es la tormenta de otro, que yo no puedo hacer las cosas que me gustaría para resolverlo. Y creo que es un tiempo de confiar más en Dios y tener que seguir lo que Dios tenía para mi vida, pero a veces también cómo actuamos, cómo hacemos con la tormenta de otra persona, que es una crisis que podemos encontrar. Ahora, quiero que piensen en ese momento, ¿en dónde estás en ese momento? ¿Estás entrando en una tormenta? ¿Estás saliendo de una tormenta? ¿O estás en medio de una tormenta? O quizá estás muy bien en ese momento, pero te acordás de cosas en el pasado, de las tormentas que has pasado y las cosas que has aprendido. Entonces, es bueno porque quiero que piensen en esa tormenta que has pasado o estás en medio, como para relacionarlo con todo lo que estamos viendo hoy. Y bueno, la primera cosa, esos faros, ese faro que no viste, pero está ahí de luz, son las cosas que nos da esperanza. Yo veo este marinero que está en la tormenta en la foto y imagínate cómo se siente cuando aparece esa luz
que le está guiando a ya donde no hay peligro. Imagínate cómo se siente. De repente todo negro y de repente hay una luz que le da esperanza que va a llegar donde necesite llegar. Bueno, Dios ha provisto para nosotros faros de luz, lugares donde podemos tener esperanza. Y creo que para mí lo más importante es saber que estoy donde Dios quiere que yo esté. Y quizá por razones que solo Dios sabe. Vemos la vida de José, que él dice al final de su vida, fue Dios que me envió aquí, no ustedes, a sus hermanos, porque Dios tenía un propósito. Y él estuvo exactamente donde tenía que estar en ese momento en Egipto. Pero yo también pienso que muchas veces estoy preguntando, ¿realmente estoy donde Dios quiere que yo esté? Bueno, muchas veces vemos, si sabemos que Dios nos quiere donde estamos, nos da mucha paz saber que estoy donde Dios quiere que yo esté. Interesante de esto es que Marcos 6:45 habla que Jesús hizo después de enseñar a sus discípulos subir al barco. Él sabía que los iba a mandar una tormenta. No era un accidente que después de subir el barco ya se encontraron una tormenta. Jesús sabía, los había mandado a la tormenta. Entonces quiero leer lo que a una persona dijo esa parte que me encantó. Dice, Jesús enseñó a sus discípulos en el monte, luego los puso en el bote y los mandó a una tormenta terrible que había sido diseñada para ayudarles a aplicar la verdad a la vida. Quiero repetir esto. Que él los mandó a una tormenta terrible que había sido diseñada para ayudarles a aplicar la verdad a la vida. Acá dice lo mismo con nosotros. Escuchamos la palabra de Dios y luego el Señor nos manda una prueba para darnos la oportunidad de poner en práctica sus enseñanzas. A medida que confiemos en Él y pasemos la prueba, nos fortaleceremos para el futuro. En cierta forma, estamos almacenando fe para tiempos venideros. Me encantó esto, que realmente es que Dios, después de enseñarnos, nos manda la prueba para poner en práctica, ¿no? Entonces, bueno, la próxima, me encanta lo que dice Andrew Murray. Mary, ¿se puede poner la próxima? Andrew Murray escribe esto, que en un tiempo muy, como un tiempo de tormento o desierto, más bien para nosotros en Argentina, los primeros 10 años o 15 años fue de mucha prueba para nosotros. Mis dos hijos se fueron a estudiar en los Estados Unidos. Quedamos con un solo hijo en casa y ya no teníamos la familia. Nuestro equipo, que teníamos varios matrimonios trabajando con nosotros, volvieron a los Estados Unidos, casi todos, porque estaban desanimados. Mi esposo estaba deprimido, estaba luchando con muchas enfermedades. Y yo también estaba muy enojada, no entendía nada. Y yo veo que cuando leí esto de Andrew Murray, que me ayudó muchísimo a tener esto en cuenta donde estaba en ese momento. Primero, él me trajo aquí. Es por su voluntad que estoy en este aprieto. Descansaré en este hecho. ¿Alguien puede apagar su micrófono, por favor? Si alguien no está. Lo siguiente, él me mantendrá aquí en su amor y me dará la gracia para portarme como su hijo. Luego, él hará que esta prueba sea una bendición, enseñándome las lecciones que él quiere que yo aprenda, y obrará en mí la gracia que él desea otorgarme. Y por último, en su tiempo, él me puede sacar nuevamente cómo y cuándo él lo sabe. Esto es de Andrew Murray.
Y yo lo escribí en mi Biblia porque lo leía todos los días, que realmente estaba por la voluntad de Dios en ese lugar de desierto. Y también que Él iba a cuidarme en ese tiempo. Bueno, la próxima, Mary, se puede poner. ¿Sí? Entonces, eso es como el resumen de lo que dice. Entonces, en cuanto a las pruebas, estoy aquí, después sigue por la soberanía de Dios. Creo que es un tema más importante cada año para mí, es saber que Dios es soberano sobre todo detalle de mi vida. Entonces, sabiendo que estoy por la soberanía de Dios, no solamente por otras personas, mis circunstancias, pero estoy por la soberanía de Dios. El segundo es bajo su cuidado. Si estoy por ese lugar, Él también me va a cuidar. El tercero, Él me está entrenando para su propósito, para prepararme para cosas que Él quiere hacer en mi vida. Y el cuarto, por el tiempo que Él decida. Y realmente la actitud que tenemos sabiendo esto es una actitud que podemos someternos a esto o podemos luchar contra Dios. Yo no quiero estar aquí, no quiero estar en ese lugar y voy a salir. Pero realmente si ponemos nosotros nuestra voluntad bajo esto de la soberanía de Dios, que Él me va a cuidar. Y yo creo que por un tiempo yo estaba bastante enferma con una cosa que no entendía lo que tenía, pero era el tiempo que Él decidió. Después salí de ese tiempo de enfermedad. Pero realmente una cosa que me ayudó mucho fue de decidir entregarme a Dios en todos esos 4 puntos. Me daba mucha gracia en ese tiempo. Después, otro faro de luz es la presencia y las promesas del Señor. Ahora, en la foto, la presencia está el Señor, pero creo que el hombre no lo ve. Es como, se nota que no es como una persona que se ve muy bien. Esto vivimos por fe, tenemos que practicar la presencia del Señor y las promesas del Señor. Cuando dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré, eso tenemos que por fe y no creer nuestras emociones. Eso es cuando decidimos creer la palabra de Dios. El Señor está cerca. En 1998, mi marido tuvo cáncer de colon y fue operado. Y en ese momento yo estaba sola. Mis 2 hijos estaban en los Estados Unidos y mi otro hijo estaba afuera en otra ciudad. Y entonces fue un tiempo difícil, pero realmente en Filipenses 4:5, eso como ese versículo saltó de las páginas. Lo sentía tan real que el Señor sí estaba cerca, estaba a mi lado. Esto me animó mucho en ese tiempo y reconocer que Él me había hablado y bueno, usó todo Filipenses 4 en ese tiempo y llegó a ser como una promesa que Él estaba cerca, yo no estaba solo en ese tiempo. Es tan importante saber que Él está presente a pesar de no escuchar mis emociones, pero las promesas de Dios, ¿no? Y la tercera luz que tenemos es la fidelidad del Señor. Muchas veces nos preguntamos si hemos sido fieles al Señor, pero no creo que es el enfoque. El enfoque es como Dios ha sido fiel conmigo. Ese es un texto que me encanta porque es una promesa. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Realmente siempre yo estoy buscando, cuando veo que estoy en un tiempo de prueba, le pido al Señor, mostrame la salida, Señor, mostrame la salida, donde puedo salir. Una forma de recordar cómo Dios ha sido fiel
es usar un diario o un lugar para reflexionar y en otros momentos cuando pasaste una crisis y viste la fidelidad de Dios. Esto me anima mucho porque me hace recordar cómo Dios ha sido tan fiel. Una vez por mes, por lo menos, trato de como repasar mi diario, que es, no escribo todos los días, pero muchos días sí. Y cuando repaso y puedo ver la fidelidad, es también me da mucho ánimo. Y la cuarta cosa es otro faro de luz, son otros creyentes. Mira lo que dice Pablo acá, aunque era el apóstol, dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Me encanta porque él necesitaba una persona de carne y hueso. Sí tenía las promesas de Dios, pero Dios también nos pone en un cuerpo. Entonces fue consolado por la llegada de Tito. Ahora quiero pasar un video cortito que tiene que ver con esto. Voy a parar el stop the screen sharing y vamos a hablar un minuto sobre el video. Ahí. No, nada más quiero ver comentarios qué pasó en esto y cómo lo viste, cómo entendiste el video. Si una o dos personas quieren comentar. ¿Yo puedo hablar? Sí. La nena evidentemente se va cargando con pesos y sabemos lo que eso significa, ¿no? Cargas, preocupaciones. Pero una cosa que me llamó la atención es que algunas las cargó ella sola, pero otras le fueron adjudicadas. Otras personas se las trajeron. O sea que vienen de afuera. Algunas son nuestras propias, que pueden ser preocupaciones o tristezas o quizás pecados, pero hay algunas que también vienen del exterior y tenemos que lidiar con las dos. Muy bien, excelente. ¿Alguien más quiere comentar? Y la aparición de
de la niña, que Ujú. cuando la ve caminar con tanta dificultad, tiene esa empatía y le ayuda porque sola no puede sacarse las cargas. Y ahí Perfecto. se la ve libre. Sí, perfecto. Muy bien, Vicky. ¿Alguien más? ¿Otra cosa que quieren comentar? Yo vi que las cargas que le daban por las otras personas eran más pesadas que las que ella levantaba. Ujú. Bien. Sí. Sí, no sé, tiene Galaxy, pero no sé quién es. ¿Quieres comentar algo? No sé. Si Sí, ella está... también, ¿puedo? Mónica, sí. También ver que al principio la primera piedra que agarró tal vez la tomó con casi alegría o juntando cosas, ¿no? Y después cada vez se le hacía más pesada, pero a su vez, al ser más pesada esa mochila, más difícil tal vez de sacársela, ¿no? Porque estaba como que trabada ya esa mochila ahí y ya como si se hubiera un acostumbramiento a llevarla con ella por la vida o ver cosas como que chicos que estaban jugando ahí y ella no tener la posibilidad de por ahí meterse en el agua, estar viéndolo de lejos y cuando se acercó esta otra chica que le ayudó, poder sentir esa libertad de poder volver a disfrutar la vida, ¿no? Sí, perfecto, sí. Y realmente eso es lo que dice Gálatas 6, dice, ayúdense a llevar las cargas de los otros. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con las tormentas, en que ella no podía sacar la mochila sola. Ella no tenía fuerza para sacar la mochila y por eso también no solamente necesitamos la relación con Dios, con esos faros de luz que nos da esperanza, las promesas, sabiendo de su soberanía, pero necesitamos otras personas, tenemos que estar involucrados con otros en una forma que nos conocemos y conocemos las cargas de otros, que podemos ayudarnos, ¿no? Bueno, vamos a volver, Mary, a la segunda parte de... Diane, me gustaría agregar algo. Sí, sí, Rosemary. Esto es una interpretación muy libre, quizás sea errónea, pero lo observé y me llamó la atención. La niña levanta piedras al azar, o sea, Sí. así, aleatoriamente en la calle, una grande, una chica, de distintas formas. Pero me llamó la atención que las dos personas adultas le acercan un ladrillo, que es una piedra elaborada, Sí. con una forma determinada, es algo planeado y pensado. Quizás esto, ya les digo, sea muy personal, y en este momento estamos pasando dificultades serias en Argentina con el gobierno y quizás también en otros países, pero me hizo pensar que aún muchas veces las dificultades que tenemos que enfrentar, que vienen de afuera, pueden hasta ser parte de algo planificado, algo armado. Se entiende como una ley que nos carga, una cosa no espontánea, no ocasional, sino algo que realmente responde a una elaboración y que daña nuestras vidas también. Ya les digo, es una interpretación muy Sí, libre. no, está bien, está libre para interpretar esto. Bueno. Muy bien. Yo pienso que me casi me hizo llorar casi cuando veo que la niña no quiere una de las piedras. Igual insisten, ¿no? Entonces veo como a veces también nosotros como niñas hemos recibido cosas que tuvimos que cargar que no queríamos, pero tampoco teníamos el poder de decir no, ¿no? Entonces también eso tiene que ver con la sanidad que Dios tiene que hacer, porque muchas veces hemos recibido cosas que no queríamos, ¿no? Bueno, ¿alguien más antes de mover? Juanita. Sí, yo lo que veo es que los niños, lo que me llamó la atención, son más fáciles de ser atacados por los adultos y no pueden ser, como tú dijiste, defenderse. Claro. Y un adulto ya tal vez ya con las experiencias puede uno como evadir las pruebas, sobre todo lo que no nos corresponde, pero o entender que no nos corresponden y no podemos hacer nada sino solo orar,
Pero un niño o cuando empezamos a conocer al Señor, no tenemos la experiencia y entonces nos vamos cargando. Y esa prueba, algo que comentaste fue que Dios decide hasta cuándo, pero también es importante que nos demos cuenta y podamos buscar la ayuda, porque en este caso la otra niña fue a ayudarla, se dio cuenta, pero nosotros pues sería bueno que aprendiéramos y pidiéramos la ayuda, Sí. ¿sí? Entonces, eso fue lo que yo vi. No, buenísimo. Muy bien, gracias, Juanita. Bueno, entonces, Mary, volvemos a la segunda parte. Vamos a hablar sobre los peligros. Vamos a hablar de los peligros en la tormenta. Piensen qué peligros puede ser en la tormenta. Pueden mandar un chat o algo. ¿Qué son algunos peligros? No hablando espiritualmente, yo voy a hablar con la parte espiritual, pero ¿qué son algunos peligros en la tormenta? Pueden hablar o mandar un chat. Ahogarse. Ahogarse, ajá, sí, muy bien. ¿Qué más? Desorientarnos, bien. Perfecto. Hundirnos por perder el enfoque. Ujú. Hundirnos, Buscar otras ayudas ajá. de Dios. Caer en depresión. Quedar con resentimiento, esperar más de otros de lo que pueden dar. Muy bien, sí, exactamente. Físicamente también, sí, ahogarse, estallar contra piedras o sea, que están en frío. Me acuerdo que Pablo no comía, decían en el barco en Hechos que no comían 14 días, no podían comer quizá por el movimiento del barco. Hay muchos peligros, pero también buscar ayuda en lugares que nos ponen más carga. Bien, excelente. Entrar en pánico, no saber qué hacer. Buenísimo, muy bien. Sí, Ser rebeldes, perdón. ser rebeldes, Ser como el rebeldes. hijo pródigo. Claro, exactamente. Bueno, yo voy a hablar de algunos peligros que encontramos en la tormenta. Esto de apartarse de Dios, esto también Hebreos 3, 12 y 13 dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios vivo. Ahora está hablando con cristianos, no está hablando con los no creyentes. Está hablando que es la posibilidad para nosotros de desconfiar en Dios, de no creer a Dios. Y después dice, más bien mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Yo creo que de esto de tener el corazón endurecido siempre es un peligro para todos nosotros. Cuando encontramos una situación que nos decepciona, personas que nos decepcionan o situaciones, es muy fácil endurecer el corazón. En poco, ustedes casi todos han escuchado mi testimonio, pero yo como una niña viviendo con padres divorciados y alcohólico, mi papá, yo aprendí a encerrar mi corazón, no sentir las cosas. Esto es endurecer mi corazón para sobrevivir. Eso es lo que hace el mundo y nosotros podemos seguir con la misma actitud. Cuando encontramos cosas que nos desaniman o nos decepcionan, podemos también endurecer el corazón. Y por eso hay que estar honesto con lo que está pasando en mi corazón. Si veo que yo pido muchos días, Señor, por favor, no deje que me endurezca mi corazón, porque yo sé es mi tendencia desde niño, de cuando encuentro algo más fácil no sentir las cosas.
pero Dios no sana lo que no reconocemos, así que tengo que reconocer los momentos en que yo me estoy apartando de Dios y viviendo con mi propia fuerza, ¿no? Entonces es uno de los peligros en la tormenta. La segunda es entregarse al miedo. También imagínate ese hombre en la tormenta, cuánto miedo tenía, ¿no? Pero en 1 Juan dicen, el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Este versículo para mí es algo que yo tengo que hacer. Y yo pienso en esto de el amor perfecto echa fuera el temor. Bueno, eso es lo que hace Dios cuando entendemos su amor, echa fuera el temor. Pero yo también tengo que echar fuera el amor, el temor, digamos. Yo pienso que si un perro rabioso entra en mi casa, no lo voy a dejar estar en mi casa, lo voy a echar fuera, ¿no? Lo voy a sacar afuera. Y es lo mismo, yo tengo que decidir echar fuera el temor y enfocarme en el amor de Dios y todo lo que hemos hablado. Y la otra cosa que dice, no se angustien. Alguien dice, ¿cómo describirías un corazón endurecido? Muy buena pregunta. Quizá en los grupos pequeños podemos hablar de eso. Muy buena pregunta, porque sería bueno para pensar y hablar más de esto. No se angustien, confíen en el Señor. También acá vemos que Dios nos da la responsabilidad que no dejar que nuestros corazones se angustien. Él nos ha dado como formas de salir de la angustia, pero yo tengo que controlar mis pensamientos y dónde estoy pensando, porque de ahí salen mis emociones. La tercera cosa que tenemos otro peligro, un poco lo que vimos en la otra parte era aislarse de otros. Y acá habla de preocupémonos los unos por los otros a fin de que estimulamos el amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Yo conozco a una amiga que cada vez que está mal, se aísla, no viene a ningún estudio bíblico. Y entonces para algunas personas quizás su tendencia es aislarnos cuando no estamos bien, pero es cuando más necesitamos el cuerpo de Cristo. ¿Vos tenés a alguien con quien podés recurrir en una crisis? ¿Quién es una persona que es tu faro de luz en la oscuridad? Es importante tener algunas amigas con quien puedes ir y que sabes que te va a aceptar y te van a escuchar, te van a animar, ¿no? Entonces, esto es otro peligro de aislarnos. El otro, la cuarta, es desconfiar de Dios, o sea, no confiar que realmente Él está ahí. Él dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Y también dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos y tenemos que decidir si vamos a confiar en Dios, vamos a creer a Dios o vamos a desconfiar porque no entendemos. Y Jesús nos promete que muchas veces no vamos a entender lo que Él está haciendo y es el momento para confiar. Y creo que esperando en Él hasta que esté más claro es lo que más importa en ese momento. Bueno, un testimonio un poco más atrás, Mary, perdón. Un testimonio quiero dar un poco de mi nieto de 8 años, este fue hace como 2 años, se le cayó un peso sobre el pie y quebrantó varios huesos en el pie. Y tenía que ser operado. Un día lo iban a sacar acá en los Estados Unidos, lo iban a sacar el dedo gordo del pie.
Entonces estamos muy preocupados por eso porque iba a resultar más dificultad en caminar. Y mañana, fue el 18 de julio, me acuerdo, que iba a operarse. Dios intervino providencialmente, aunque habíamos orado por un milagro que no tenía que ser operado, pero mañana, antes de la operación, mi hijo estaba viviendo en los Estados Unidos en este momento. Y en el mismo cuadro había un médico que habló con él y él dijo que en su forma de pensar no tenía que hacer esa operación. Así que paró la operación y bueno, al final fueron a Argentina y en Argentina lo podían salvar casi todo el pie gordo del pie y el dedo gordo del pie. Y fue como una respuesta. Y veo que Dios puede hacer las cosas como Él quiere. Yo veía que hay 3 formas que Dios puede librarnos en una situación. Milagrosamente, esto quiere decir que, bueno, no tenía que operarse nada, ¿no? Providencialmente, esa providencia de Dios mañana que se encontró con otro médico que vivía en el mismo cuadro de su casa, que aconsejó no operarse y paró la operación, fue una forma que Dios intervino providencialmente. Y otra cosa es misteriosamente que hace otra cosa que no entendemos. Pero lo que pasa es que Dios va a hacer algo que a veces no esperamos. Bueno, vamos a ir a la tercera parte, que es en el versículo que leí, habla de llegar a nuestro puerto anhelado. Quizá pensamos que voy a conseguir lo que yo quiero. Yo quería que mi hijo no pasaba por el divorcio, que se podían reconciliar y no pasó. Entonces quizás hubiera pensado, mi puerto anhelado fue esto, hubiera sido decepcionada que Dios no contestó. Pero a veces no entendemos qué es el puerto anhelado, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas con esas tormentas. La primera cosa quizá más importante es que conocemos a Dios en una forma más íntima. Acá dice, te daré los tesoros de las tinieblas. Cuando estamos en las tinieblas, hay tesoros que Dios nos da, que no se puede encontrar en la luz del día. Y las riquezas guardadas en lugares secretos, también en esos lugares secretos. Yo pensaba en el año, si hubiera dicho alguien a mí que íbamos a pasar cerrados en nuestra casa, no, en Argentina no pudimos salir ni a caminar fuera de la casa. Tuvimos que estar totalmente cerrados como 9 meses. Si alguien hubiera dicho esto antes, yo digo, ay, yo no lo voy a aguantar. Al final fue uno de los años mejores para nosotros en cuanto al ministerio, en cuanto a ver Dios proveer. Dios proveyó una casa que mi hijo se mudó a vivir al lado de nosotros en ese año. O sea que estos lugares secretos, estos lugares donde pensamos que Dios no puede estar, es exactamente a veces donde Él se muestra su poder. Y acá dice, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por su nombre. Eso es muy importante. Las lecciones más valiosas y el crecimiento espiritual más profunda para mí siempre eran en tiempos de tormenta. Es allí que el Señor podía cambiar mi conocimiento intelectual a un conocimiento en el corazón. Entonces, eso es lo más importante. Y la segunda cosa, es nuestra fe es refinada y fortalecida. Primero Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en
en alabanza, gloria y honor. Este versículo es muy interesante porque mira lo que tengo en letra grande, si es necesario. Yo me acuerdo que un tiempo pasé por un tiempo de tener como el médico dijo que quizá tenía un cáncer y bueno, pasé como 6 semanas haciendo estudios y al final no tenía, y hubiera estado en otro lugar en Argentina, no hubieran hecho todos los estudios que hicieron, pero Dios me dijo, mira, es necesario a veces, aunque no era necesario médicamente, no tenía que hacer todos esos análisis, estudios acá. Pero Dios dijo, si es necesario, era necesario para mi fe. Entonces, solamente Dios nos va a pasar esas pruebas si Él ve que es necesario para nuestra fe. Entonces, nuestra fe está refinada y fortalecida. Bueno, la otra cosa es que estamos preparados para ministrar a otros. Es una cosa que Dios hace. Yo creo que todo nuestro ministerio salió de un tiempo cuando Daniel y yo estamos bastante mal, empezamos a pedir ayuda para nuestro ministerio, para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, hace como 20 años. Y ahí Dios mandó personas que nos podían ayudar. Y esto nos preparó para todo el ministerio después que tuvimos de ese tiempo. Y acá Pablo dice, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo. No podemos consolar a otros si no hemos pasado por el consuelo de Dios y por las pruebas, ¿no? Entonces, realmente es la preparación muchas veces que pasamos por cosas, quizá no entendemos por qué estamos pasando, que quizá es para otra persona, que estemos preparados para ayudar a otra persona en la misma cosa, ¿no? Después, al final, es que Dios es glorificado en mi vida. Acá habla de mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Esto es lo que Dios está buscando, que Él sea glorificado en mi vida. A veces la lucha es que yo quiero ser glorificada en mi vida. Quiero que la gente está mirando a mí y Dios está diciendo que es Él que tiene que ser glorificado en mi vida. Y ese es entonces mi pregunta en esto es cómo, en vez de preguntar, ¿cómo puedo salir de ese lío, ese problema? Es hacer la pregunta, ¿cómo puede ser glorificado Dios en esa situación con que me enfrento? Esa pregunta es tan importante en vez de buscar siempre solamente la salida, pero ¿cómo puede ser Dios glorificado en mi vida? Bueno, con esto termino y entonces un poco para Mary, si quieres pasar al próximo, un poco como un resumen de lo que hemos hablado. Hemos hablado de los faros de luz, que estoy donde Dios quiere que esté, la presencia y promesas del Señor, la fidelidad de Dios y la presencia de otros creyentes son los faros de luz en medio de la tormenta. Y los peligros en la tormenta es apartarme de Dios, entregarme al miedo, aislarme de otros y desconfiar de Dios. Y la próxima, y llegar a mi puerto anhelado no es lo que a veces pensamos, no es conseguir lo que quiero. Es un conocimiento de Dios más íntimo. Mi fe es refinada y fortalecida. Yo estoy preparada para ministrar a otros y más importante, que Dios es glorificado en mi vida.